Muy buenos días a todos. Los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo Torres y Torres Lara, le damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Cierre Tributario 2022, evento dirigido a empresas que pagan impuesto a la renta empresarial bajo el régimen general. El estudio Torres y Torres Lara es una firma legal con 54 años de actividad ininterrumpida. A la fecha contamos con un staff multidisciplinario de más de 40 abogados enfocados a brindar servicios de asesoría legal tanto preventiva como correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo TITL compuesto por AC Consultores, que es una consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudio de mercados, entre otros. Y la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red se busca facilitar el contacto de nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. El grupo TITL periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer los criterios legales tributarios para la correcta determinación del impuesto a la renta 2022 con el fin de prevenir contingencias tributarias. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos dos expositores que desarrollarán los temas por un espacio aproximado de 45 a 50 minutos. Luego de ambas exposiciones, absolverán las consultas del público por un espacio máximo de 10 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el propio chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizadas ambas exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que las consultas sean muy puntuales y muy claras y evitar también comentarios, básicamente preguntas. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, mientras dure la exposición, no se preocupen, porque estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que les pedimos la desarrollen para poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros dos expositores en orden de participación. En primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Indira Navarro Palacios. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, socia principal y jefa del área tributaria de Torres y Torres Lara Abogados, máster en tributación y política fiscal por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, con estudios de especialización en tributación nacional y política fiscal, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Y en segundo lugar, el doctor Carlos García Donaire es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, especialista en Derecho Tributario, autor de artículos y obras sobre Derecho Tributario, asociado senior del área tributaria de Torres y Torres Lara Abogado. Dicho esto, antes de iniciar, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados para escuchar de mejor forma las exposiciones. Damos pues el uso de la palabra a la doctora Indira Navarro Palacios para que inicie su exposición. Adelante, Indira. Estás con el micrófono apagado. No se te escucha. Ahora sí. Sí, listo. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos. Voy a compartir, te pediría si me ayudas confirmando si lo hice bien, si lo logré. Todavía no se ve. Todavía no parece que estuviera saliendo. Listo, Ahora, ponlo en pantalla completa, por favor. ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto, ahora sí. Adelante. Listo. Bien, ¿qué tal? Buenos días nuevamente y agradecemos mucho su participación y el estar a esta hora con nosotros, porque precisamente estamos convencidos como área tributaria de Torres y Torres Lara que hay que involucrarnos mucho en la materia tributaria o involucrarnos más si es que ya estamos involucrados, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a ser más eficientes en este aspecto empresarial, que es muy importante. Seguramente, entre las muchas motivaciones que ustedes tendrán para estar esta mañana, es verificar si algo ha cambiado para la determinación anual del impuesto a la renta, ¿no? Y para bien o para mal, normalmente y últimamente cada año cambia algún elemento del impuesto a la renta que nos hace volver a mirar las reglas generales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en materia tributaria? Hay muchos cambios normativos
Y como saben, el impuesto a la renta van avanzando año a año, es decir, lo que declaramos en el 2020 no necesariamente es el mismo criterio que aplica para el 2021 y no necesariamente será para el 2022, por eso es bueno hacer este ejercicio de revisar las cosas un poco, ¿no? Al menos para refrescar los conocimientos. También es cierto que se van sumando otros elementos, ¿no? SUNAT está emitiendo más informes, el Tribunal Fiscal emite más resoluciones del mismo tribunal, que son básicamente las que van señalando los criterios que empiezan a adoptarse en fiscalizaciones. Y ahora hay un tercer actor importante, ¿no? El Poder Judicial. No sé si se han dado cuenta en las noticias que todo el tiempo la Corte Suprema dice tal cosa y es en materia tributaria, cosa que antes no ocurría, por lo menos en el recuerdo que nosotros tenemos, que ya es de bastantes años. Y es importante también interesarse por esto, porque ustedes se han dado cuenta que SUNAT normalmente ya no está yéndose a revisar los ingresos, sino va casi de frente a los gastos, porque los gastos, como tienen mayores reglas, es donde el contribuyente más se equivoca. Tenemos también un problema actual de recaudación. Han salido funcionarios de la Administración Tributaria a decir que la recaudación en enero versus diciembre el año pasado ha bajado en un 4%, y la tendencia es a la baja. Por lo tanto, las fiscalizaciones se van a fortalecer a lo largo del año. No debemos perder de vista en este tema que nuestra declaración jurada está sometida a revisión, ¿correcto? Entonces no es que esté mal lo que está haciendo la Administración Tributaria, más bien está en su facultad, pero nosotros debemos tratar de estar listos, ¿correcto? Entonces, nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta no es más que la deuda autodeclarada, pero no tiene validación de la SUNAT, porque nosotros simplemente la presentamos y ahí acabó lo que nosotros creemos que nos corresponde declarar. Vamos a ver si la Administración Tributaria está de acuerdo y actuará en función a los plazos que tiene habilitados. La SUNAT está generando un espacio de fiscalización del impuesto a la renta muy importante, que tampoco es malo, pero el problema es que lo está distanciando mucho. Eso quiere decir que si hay un ejercicio que hemos declarado, digamos el anterior, el 2021, no es que necesariamente en el 2022 o en el 2023 va a llegar la SUNAT, sino podría esperar largamente hasta el 2024. Y en ese interín, son 2 o 3 años, a nivel interno de una empresa pueden pasar muchas cosas, ¿no? Desde la información misma, su organización, y desde si están las mismas personas. O por último, algo que nos está ocurriendo mucho, ¿no? Los mismos estados de emergencia constantes, sea por temas de salud o por los temas de coyuntura que estamos viviendo, también inciden en la organización del tema tributario. Todo esto nos lleva a concluir que es importante hacer este ejercicio y precisamente a eso es lo que vamos, ¿no? A buscar conceptos generales, a buscar conceptos específicos y vamos a tratar de cerrar esto con un caso práctico que hará Carlos, donde vamos a poder ejemplificar mejor aquello que estamos tratando de transmitir solo en palabras, ¿no? Igual durante la exposición vamos a tratar de hacer pequeños ejemplos antes de llegar al caso final, que es bastante más amplio. En primer lugar, vamos a hablar de los aspectos generales del impuesto a la renta. En el marco de todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo que puede ocurrir? Digamos que SUNAT toca la puerta. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Básicamente, que la administración, si es que no hemos deducido adecuadamente nuestros gastos o reconocido bien nuestros ingresos, puede generar reparos tributarios, observaciones, y esas observaciones pueden generar la obligación de un pago mayor de impuesto a la renta que no pagamos, según SUNAT, multas e intereses moratorios. Esto aterrizado, seguramente que ustedes lo conocen perfectamente, pero es importante recordar para entrar en materia. Tenemos la empresa ABC. Este es un ejemplo muy sencillo para poder ver el efecto SUNAT cuando nos visita. Ingresos 2 millones de soles, tiene costos, tiene un gasto número 1, no le vamos a poner nombre todavía porque recién estamos comenzando, de 300.000 soles, un gasto número 2 de 600.000 soles, lo cual nos lleva a tener una utilidad contable de 700.000 soles. Esta utilidad contable coincide con la renta neta porque supuestamente nuestro asesor tributario nos ha dicho que lo que hemos deducido está correctamente y no tenemos que adicionar nada. Y determinamos un impuesto a la renta de 206.000. Pero llega la Administración Tributaria años después, los mismos datos, pero no considera que el gasto sea deducible. Entonces lo repara. Es decir, la utilidad contable, al repararlo, adiciona, lo devuelve, ¿no? De lo que lo habíamos restado, dice, no, no tenías derecho a restarlo, súmalo. Y nuestra renta neta de 700.000 ahora es 1.300.000. Y nuestro impuesto a la renta de 206.500 ahora es de 383.500. Es importante el cambio, ¿no?
Todavía no estamos calificando el gasto, estamos diciendo el procedimiento, ¿no? Entonces, hablamos de una mayor carga tributaria, de multas e intereses moratorios, porque la administración tributaria, como ya hemos dicho, llega 2 o 3 años después, y en función a eso se mide el interés moratorio. Entonces, esto es lo que puede ocurrir, si lo queremos ver en sencillo. Ahora, avanzando un poco más, ¿qué es lo que tenemos siempre que estar viendo aquellos que estamos en esta etapa de verificación del tema tributario? Para efectos tributarios hay 2 reglas importantes, ¿no? Tenemos que saber que no todos los ingresos están grabados. Para las empresas sí la mayoría, pero también hay ingresos no grabados. Y no todos los gastos son deducibles. Por eso es que hay que hacer los reparos uno mismo y validar si es que tenía derecho a haberse tomado ese gasto. No todos los ingresos están grabados porque existen ingresos inafectos, ingresos exonerados, que son pocos, pero existen. Y no todos son gastos deducibles, y sobre eso es que vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a contar, a recapitular, si acaso, para los que ya ven estos temas, cuáles son los requisitos que deben cumplirse en determinados gastos que cobran cierta relevancia en el cierre del 2022. De ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contador hizo su trabajo correctamente, reconoció todos los ingresos y reconoció todos los gastos, y nosotros debemos hacer esto, ¿no? Mirar si es que todos los ingresos que se han reconocido deben estar grabados con el impuesto a la renta. Si encontramos que uno no, lo retiramos vía la declaración jurada, y mirar si todos esos gastos que la contabilidad permitió que se deduzcan como es correcto, porque es información financiera al inicio, eran deducibles, y si no son deducibles, los devuelvo, los sumo. Eso es el neteo tributario. Entonces, ¿bajo qué criterios es que los gastos los voy a ir filtrando? Porque en realidad es un ejercicio de filtrar. Hay varias reglas que seguramente ustedes conocen, pero vamos a recapitular, ¿correcto? Para poder seguir avanzando. La regla principal es el principio de causalidad. Son deducibles los gastos que están vinculados a producir y mantener la fuente productora de renta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder deducir los gastos vinculados a la generación de renta y también los gastos vinculados al mantenimiento de la fuente generadora de renta. Es decir, que no necesariamente me vaya bien en el año y genere renta agravada, pero como hice esfuerzos para mantener la empresa, también esos gastos van a ser deducibles si logro cumplir con los requisitos que vamos a conversar. Y siempre que el gasto no esté expresamente prohibido, porque hay un artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta que dice cuáles son los gastos prohibidos, ¿correcto? ¿Qué más, aparte del principio de causalidad? Cosas que pueden parecer obvias, pero en la vida real no lo son tanto. El gasto debe ser fehaciente. Fehaciente es real, verdadero. Debe ser normal, y normal se refiere por la calidad, tiene que estar vinculado a la actividad. Normalmente es lo que se espera. Si tenemos un gasto muy extraño, tratar de verificar cómo se vincula a la generación de renta agravada para poder sustentar que es normal. Razonable, dice la norma, y razonable tiene que ver un poco con la proporción. Por ejemplo, ¿no? No va a ser lógico que durante 3 años yo tenga más gastos que ingresos, porque no es razonable en función al espíritu empresarial que me motiva, salvo que identifiquemos que se trata de una operación muy específica que siempre inicia con pérdida. Pero en general los gastos deben ser razonables y normalmente no deberían superar los ingresos, normalmente. Deben ser generales, y ponemos de corresponder porque esta regla de la generalidad solo es aplicable para determinados gastos vinculados a trabajadores. Ya sabemos que, perdón, que por general no significa que todos los trabajadores deben recibir el gasto, el desembolso, sino que existan criterios objetivos a los que cualquiera pueda acceder. El gasto debe estar a valor de mercado. ¿Y esto por qué? Porque no debemos sobrepagar un gasto. Es decir, no podemos pagar más de lo que el mercado manda, porque si no estaríamos reduciendo nuestra renta neta no realmente, ¿no? Tenemos que pagar un gasto a valor de mercado. Difícilmente un empresario razonable va a pagar más de lo que debería pagar, y en realidad eso es valor de mercado. Debemos utilizar los medios de pago, que es bancarizar todos nuestros desembolsos, y debemos solicitar que nos emitan comprobantes de pago. Estos son los principios básicos. Esto se va a repetir por el resto de nuestras vidas, salvo que le vayan agregando más requisitos, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando inicié en esto, podríamos habernos quedado hasta en fehaciente y normal, y todo lo demás se ha ido fortaleciendo con los años, ¿no? Valor de mercado apareció,
con fuerza hacia finales de 1999, por ahí. Se fue fortaleciendo a inicio de 2000, medios de pago apareció en 2004, comprobantes de pago se va fortaleciendo cada vez más con los comprobantes electrónicos. Entonces estamos hablando de que las reglas van sumando. Pero estas reglas son las mínimas que todos los gastos deben respetar. Y todo lo que les expliquemos o comentemos hacia adelante complementa esto, no lo anula. O sea, en adelante lo que vamos a decir es, las reglas generales las miras y aparte esto, ¿correcto? Así más o menos va a ser el tema. ¿Qué gastos prohibidos tenemos? Para mencionarlos, los gastos personales, y esto va de la mano con lo que dijimos, ¿no? Son deducibles los gastos vinculados a la generación de renta gravada y mantenimiento de la fuente de la empresa. No podemos incluir gastos personales de accionistas o gerentes porque eso no estarían vinculados a la generación de renta gravada y mantenimiento de la fuente de la empresa. Los gastos cuya documentación no cumpla con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago. Esto es muy estricto para la deducción del gasto en renta y ténganlo presente también para el tema del crédito fiscal del IGB. Los gastos provenientes de operaciones con paraísos fiscales o países no cooperantes. Esto es porque como no hay intercambio de información, se ha tratado de, no digamos sancionar, sino de limitar el origen de desembolsos que no puedan ser rastreados por la administración tributaria, y solo se ha permitido contadas excepciones que sí son rastreables, que es el caso de los préstamos, el caso de los seguros, el caso de la cesión de naves y aeronaves, el caso de transporte y el caso del pase por el Canal de Panamá. Como estos temas sí se pueden verificar, la administración tributaria permite su deducción, si además de todos los requisitos que hemos dicho se cumple con todo el pago y todo está en orden. Pero fuera de esto, si algún gasto proviene de paraíso o de país no cooperante, tengamos en cuenta que va a ser un gasto prohibido. Solo puede estar dentro de estas excepciones. También no son deducibles, está prohibido deducir. Como regla general, ojo, las donaciones que no se efectúen a entidades perceptoras de donaciones, porque la entidad perceptora de donaciones ya ha sido evaluada, digamos, por la administración tributaria y ya cuenta con un registro que permite a la administración tributaria validar que no es que el dinero esté saliendo de la empresa sin destino, sino que es una entidad que ya ha sido de alguna manera verificada por la administración tributaria misma. ¿Correcto? ¿Qué otros temas más debemos tener presente en estas reglas generales antes de entrar en los gastos especiales que vamos a hablar? En el caso de la prorrata de gastos, esto va a caer de pura lógica, ustedes dirán es obvio, pero siempre es bueno mencionarlo porque es algo que sí genera errores en la declaración jurada. Recordemos la regla principal inicial, solo son deducibles los gastos vinculados a la generación de renta gravada y mantenimiento de la fuente de la renta empresarial. Entonces, los gastos vinculados exclusivamente a rentas gravadas son deducibles, evidentemente, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido como 4 veces. Los gastos vinculados exclusivamente a rentas no gravadas, concluimos por lógica que no son deducibles, ¿correcto? Entonces debemos ir pensando que si yo genero rentas no gravadas con el impuesto a la renta, los gastos vinculados a esas rentas no van a ser deducibles. Y vamos a dar en el caso natural, en que tengamos gastos vinculados a rentas gravadas y no gravadas. ¿Cómo así? No sé, pues tenemos una empresa que realiza una actividad grabada y una no grabada. Y tenemos el mismo personal, tenemos los servicios, luz, agua, teléfono, cable, entre otros, que debemos encontrar la fórmula de prorrata para poder atribuirlos proporcionalmente a rentas gravadas y rentas no gravadas. Esto es importante siempre partiendo de la regla general. Solo son deducibles los gastos vinculados a la generación de renta gravada y mantenimiento de la fuente, ¿correcto? Otro tema importante, antes de decir ya un resumen de las reglas generales, la pérdida tributaria. Existe la posibilidad de recuperar la pérdida tributaria y cuando se genera la pérdida, cuando los gastos deducibles son mayores a los ingresos grabados. Hay 2 sistemas de arrastre, ¿no? Los más conocidos, bueno, no los más conocidos, son 2 los sistemas que son bastante conocidos y hay uno que es más popular que el otro, pero realmente depende del contribuyente. Está el sistema A, que permite compensar la totalidad de la pérdida contra la renta neta hasta por 4 ejercicios siguientes a su generación. Salvo el caso de 2020, que como recordarán tuvimos el tema fuerte de la pandemia en su inicio, donde salió una norma especial que señaló que por el 2020, en el caso del 2020, ese año específicamente no tendrá 4 años, sino 5 años de vida la pérdida. Solo ese año. Después no se modificó nada más.
lo cual no tuvo mucho sentido, pero bueno, es lo que apareció en ese momento. Y el sistema B, que permite aplicar indefinidamente la renta, pero solo hasta el 50% de la renta neta. Por eso es que decimos que habría que evaluar cuál es el más conveniente para el contribuyente. Depende de cada uno realmente, ¿no? Y de la capacidad de generar renta neta para poder compensarla con la pérdida. Entonces, siendo así, ya tenemos nuestras reglas principales. ¿Y en qué consiste entonces todo lo que vamos a ir comentando de aquí en adelante? En cómo vamos a nosotros tener la capacidad de revisar este rol que estaríamos nosotros generando. Vamos a partir siempre de la base contable. Aquí evidentemente es un estado totalmente apretado porque la intención es resaltar más lo legal tributario, pero básicamente siempre vamos a partir de la información contable que debe ser fidedigna y que básicamente la utilidad contable es ingresos menos costos, nos da una renta bruta y a la renta bruta le restamos los gastos y nos sale una utilidad contable que es la real, que es la que revela todos los ingresos y todos los gastos de la empresa. Y a partir de acá es donde aparece el rol del asesor tributario o quien se quiere involucrar en la parte tributaria. ¿Por qué? Porque esta utilidad contable, como ya vimos en pequeñito al inicio, tenemos que adicionarle los gastos que no son deducibles y deducirle los ingresos que no tenían que estar grabados. Restamos también las pérdidas tributarias y nos genera una renta neta imponible o pérdida, ¿no? Si genera renta neta imponible, le aplicamos la tasa del impuesto a la renta al 29.5, a ese monto le restamos los créditos, pagos a cuenta, entre otros, y nos queda un saldo a favor del impuesto a la renta o un impuesto a la renta por pagar. ¿Correcto? Es esto. Básicamente es esto. Entonces, vamos con un ejemplo pequeñito para avanzar rápidamente y poder cubrir todos los temas, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo para aplicarlo todo lo que acabamos de decir. Tenemos que esta empresa tiene 4 millones de soles de ingresos, 600.000 soles de gastos en planilla de sus trabajadores, 200.000 soles de gastos de vehículos para gestiones de cobranza a sus clientes, 300.000 soles de gasto por donaciones a una asociación que no está registrada como perceptora de donaciones, 400.000 soles de gastos para contratar una empresa que brinda servicio de financiamiento, pero tener presente que esta empresa ya en planilla tiene gerentes. Es algo contradictorio, ¿no? Que contrate una empresa de gerenciamiento, pero que en planilla tenga gerentes que cumplen las mismas funciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto deberá pagar por impuesto a la renta en 2022? Si seguimos un poco lo que hemos estado hablando, primero tomamos el tema contable, 4 millones de soles de ingresos, sumamos todos los gastos, contablemente pasan todos, 1,5 millones, y nos da una utilidad contable de 2,5 millones. Y ahora esto sería el resultado contable, pero vamos al neteo tributario, ¿no? Adicionamos y deducimos. Estos 2,5 millones son nuestra base contable, ¿y qué vamos a adicionar? Algo que se nota que no va a ser deducible, que son las donaciones, porque estaría dentro de un gasto prohibido, porque estamos donando a una entidad que no es perceptora de donaciones, y también un servicio que es bastante sospechoso porque no podemos pagar 2 veces por un mismo tema. Si tenemos ya gerentes, no podemos pagar por el mismo servicio a un tercero. Eso es extraño, es raro, no es racional empresarialmente hablando, ¿no? Entonces lo reparamos, tenemos una renta neta que crece, lo que era la utilidad contable crece ahora a 3.200.000, aplicamos la tasa de impuesto a la renta, nos sale 944.000 a pagar, ¿correcto? Entonces, esto es básicamente la dinámica que vamos a seguir. Nuevamente, esto en pequeñito, vamos a hacer un caso hacia el final, y me voy a ir apurando porque precisamente queremos que tenga su espacio el protagonista, ¿no? Que es el caso. Algunas reglas aplicables para la deducción de los principales gastos de 2022. Nosotros los hemos seleccionado básicamente en función a lo que nos consultan, ¿no? Seguramente hay muchos gastos. Evidentemente, en un webinar de 1 hora no vamos a verificar todo, definitivamente eso lo saben, porque impuesto a la renta de determinación probablemente se requieran 10 horas, pero sí podemos dar una pincelada a los temas principales. Y estos temas son principales, como hemos dicho, por la magnitud de la consultoría, que tiene que ver mucho con la coyuntura del país, ¿no? Y por ahí, si es que ha existido también cambio normativo, también lo vemos, ¿no? Gastos por intereses de deudas. Esto es bien interesante
porque si bien es cierto, este cambio entró en vigencia el año pasado, tiene una modificación para el año 2022. Entonces, si ya lo hicimos el año pasado con esta regla, debemos tener en cuenta que hay una modificación normativa que tenemos que atender, ¿correcto? Entonces, prestemos atención a esta regla que se va a aplicar para este 2022, que no fue igual que el 2021 y que es totalmente distante del año 2020. Estas son nuevas reglas que entran en vigencia y, bueno, en este caso, en el 2022, hay conceptos muy puntuales que han variado. Para la deducción de gastos, ustedes dirán, si yo me endeudo y pago intereses para endeudarme para seguir sobreviviendo empresarialmente, ¿deberían ser deducibles los gastos? Sí, claro que sí. ¿Se aplican todas las reglas que hemos mencionado? Claro que sí. Pero además, el legislador ha creado una limitación adicional especial, que es el caso de la limitación a la deducción de los intereses. La norma dice, no serán deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior, ¿correcto? Primera gran conclusión, el EBITDA del ejercicio anterior. Toda la información que tengamos que recopilar, si es que yo voy a declarar 2022, la voy a tomar de mi declaración jurada anual del impuesto a la renta y de mis papeles de trabajo de 2021, porque el EBITDA se calcula con la información del ejercicio anterior. Primer tema. Segundo tema, seguramente muchos de ustedes saben perfectamente qué es un EBITDA porque manejan el tema, porque son empresarios, o son financieros, o son contadores, pero tributariamente hablando han creado su propio EBITDA. Entonces, incluso hay un informe de SUNAT que dice, no te fijes en otros conceptos, sino en el que yo te estoy dando a través de la norma. ¿Correcto? Entonces, cualquier cosa que trabajemos para el 2022, lo hacemos en función a la EBITDA 2021, con información tributaria de 2021. Conceptos básicos, ¿qué cosas son intereses netos? Intereses netos es el monto de los gastos por intereses que excede los ingresos por intereses. ¿Qué cosa es el EBITDA tributario? La norma dice que para este 2022 es renta neta, luego de efectuar la compensación de pérdidas, más intereses netos, más depreciación y amortización que hubiesen sido deducidos para determinar esa renta neta. Nos permite la posibilidad de arrastrar si hay un interés que no podamos deducir en este ejercicio 2022 por 4 años, si cabe la posibilidad de arrastrarlo. Y una salvedad, esta regla que parece compleja, que la vamos a explicar en breve un poquito más, no aplica para contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio sean menores o iguales a 2.500 UITs, que son 11.500.000 soles. Entonces, si alguno de ustedes en el público no superan los ingresos netos de ese monto, no les va a ser aplicable esta regla que es más compleja, ¿no? Pero como ya tienen seguramente vocación de crecimiento, no será ahora, pero será el próximo año que les va a aplicar. Entonces, ese es el caso de la primera regla. Y hay una segunda regla que no ha cambiado, solo la voy a mencionar referencialmente, que señala desde hace muchos años que solo es deducible la parte de los intereses que exceda el monto de los ingresos por intereses exonerados. ¿Esto qué quiere decir? Que si soy una empresa que recibe intereses exonerados, yo no puedo deducir gastos considerando estos ingresos. Sí, yo lo que tengo que hacer es descontar el interés exonerado que he generado, porque a criterio legislador me estaría beneficiando 2 veces, porque estaría primero tomándome un interés exonerado y encima deduciéndomelo como gasto. Pero esta regla no vamos a profundizar porque ya tiene la vida entera vigente. Vamos a entrar en esta primera regla. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos en el ejercicio 22 que necesitamos ayudar a este contribuyente a que pueda determinar los intereses deducibles. Y nos dan estos datos, ¿no? Tenemos una renta neta de 300.000, pérdida de ejercicios anteriores de 200.000, intereses netos deducidos de 90.000, depreciación deducida de 60.000, amortización deducida de 50.000. Toda esa data de 2021, ¿correcto? Y eso va a estar realmente porque ya hemos declarado 2021. Considerando que se encuentra obligada a cumplir con estas reglas, nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el monto de los intereses que serían deducibles? Nuevamente, la regla parece compleja, sí lo puede ser, pero si seguimos rigurosamente la norma, la posibilidad de que nos equivoquemos no debería existir. Por lo menos es la promesa de la administración tributaria. No es tan fácil, pero sí es importante que por lo menos tengamos muy claro lo básico, ¿no? Entonces, los gastos por intereses
ya hemos visto en la pantalla que son de 250.000, los ingresos por intereses son 150.000. Encuentro mi interés neto, correcto, que es 100.000. Ya tengo mi interés neto. Ahora voy por el EBITDA. ¿Cómo era el EBITDA? Recuerdan, es la renta neta, que según la data es 300.000, menos la pérdida, que según la data es 200.000, más el interés neto deducido, más la depreciación deducida, más la amortización deducida. A eso le aplico el 30% y me sale un monto. En este caso me sale 90.000. Entonces, el monto deducible como gasto solo es 90.000. Cuando yo pensaba que me iba a poder tomar los 250.000 porque ese era mi gasto real de intereses. Pero para eso aparece esta limitación del EBITDA. ¿Y qué puedo hacer con lo que me queda? La norma dice que lo puedo arrastrar por los 4 ejercicios siguientes. Es con la esperanza de que lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que hacer en el año 2022. Y repetimos nuevamente, esto se suma a todos los demás requisitos. O sea, este es un requisito adicional a todos los requisitos generales a los que ya nos referimos al inicio. ¿Qué otro gasto es importante que miremos? Y miremos de verdad con mucha conciencia. El tema de la provisión por incobrables. En la coyuntura en que estamos desde el año 2020, los clientes no están pagando porque tienen dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como proveedores? Tenemos la posibilidad de deducir para efectos de la determinación del impuesto a la renta las provisiones de deudas incobrables, pero no todas, sino solamente aquellas que cumplan con los requisitos establecidos por la norma tributaria. ¿Y qué dice la norma tributaria? Es bastante restrictiva, ¿eh? No es que cualquier cuenta por cobrar se pueda deducir como gasto, ¿no? La provisión. Primero, debe tratarse de deuda vencida, o que se debe demostrar alguna de las situaciones siguientes como dificultades financieras del deudor, morosidad, o que hayan pasado más de 12 meses del vencimiento. Y es muy importante esto, que esté provisionada al cierre del ejercicio en el libro de inventarios y balances de forma discriminada. Si esa formalidad no está, simplemente no podemos poder hacerlo. Entonces, aunque parezca algo muy formal, o sea, ya está el criterio en la administración tributaria y en el tribunal fiscal, que si no la tienes la provisión de esa forma, como dice la norma, te puedo creer lo que quieras, pero no cumples con el requisito y no puedes deducir la provisión. Y también tener en cuenta que no son deudas incobrables, algunas que siempre hemos creído que lo son. Por ejemplo, las deudas entre partes vinculadas no podemos deducir esa provisión. Las deudas afianzadas, garantizadas. Eso nos suele pasar, que nos piden prórrogas o que nos dan algo para asegurarnos el pago. Eso ya genera que no podamos deducir la provisión. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta cómo nos conducimos o cómo nos comportamos y valorar, ¿no? De repente más nos conviene hacer una prórroga expresa, conservar al cliente y perder la oportunidad de la deducción, porque hay un tema comercial que está mucho o que es mucho más grande y está por encima del tema tributario que puede pasar, son decisiones empresariales al final del día, pero no perder de vista esto, ¿no? Que nuestros actos pueden tener alguna consecuencia o incidencia en materia tributaria. Apliquemos esto brevemente. Esta empresa, y rápidamente, tiene una cuenta por cobrar de 200.000 soles a una vinculada y una cuenta por cobrar de 500.000 soles a un tercero. Ambas están vencidas y figuran en el libro. Entonces, inventarios y balance, la parte formal está cubierta. En el caso de la deuda con tercero de 500.000, le han garantizado 270.000. ¿Cómo se hace esto? Se revisa, ¿no? La de vinculada ya sabemos que no es deducible, y tampoco va a ser deducible la parte de la deuda garantizada. Entonces, del total de la deuda de 700.000, solamente será deducible 230.000. Hay un reparo de 470.000. Entonces, siempre pensando cómo vamos a movernos con nuestra cartera de clientes morosos, ¿no? Porque esto puede tener reflejo tributario. Un par de gastos más rápidamente antes de darle la posta a Carlos. Un gasto por depreciación que podría tener, si es que ustedes optaron por eso, algún viso de novedad. Como ya sabemos, la depreciación en general es, en términos sencillos, la posibilidad de imputar como gasto una parte del costo de los activos fijos de la empresa. Y hay una variedad de porcentajes tope, y en el caso de las edificaciones hay un porcentaje fijo de 5% al año. Durante pandemia se aprobaron unas regulaciones especiales que concedían ciertas prerrogativas que funcionaban para el 2021 y el 2022, ¿correcto? Siempre que cumplamos con ciertos requisitos.
En el caso de los edificios se podía llegar, en lugar de 5, se podía llegar a depreciar por 20, 4 veces más, cuando se traten de bienes con estas características, ¿no? Porque se trataba de fomentar un poco la economía. Y para determinado tipo de equipos y vehículos que tenían cierta tecnología desarrollada, que llevaban una depreciación que estábamos acostumbrados a tener de 20 o un poco más hasta el 50%. Y también se trató de fomentar el régimen de las agencias de viaje, turismo, etcétera, y se les dio beneficios especiales también vinculados a la depreciación. Para tratar de aterrizar esto que estoy diciendo, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde esta empresa adquiere estos activos, ¿correcto? Y considera, como es normal, que la vida útil del vehículo es de 4 años, que es el estimado promedio, y comienza a utilizar dicho vehículo desde la fecha de la adquisición y contablemente lo venía depreciando al 25%. Para vehículos, podría, si este vehículo califica, acogerse a la depreciación más grande que hemos mencionado hace un momento, que lo puede llevar al 50%, ¿correcto? Y puede ejecutarlo, si es que cumple con el requisito de la norma. Pero sí es importante que tengamos claro que esto es una situación temporal. Estamos acelerando que venga la depreciación hacia nosotros. Pero eso no significa que nuestra vida esté solucionada, ¿no? Tenemos que planificarlo bien, porque de repente no nos conviene acelerar la depreciación porque no vamos a tener renta neta suficiente y lo que vamos a generar es pérdida tributaria. ¿Y de qué nos sirve generar pérdida tributaria? En realidad no es tan eficiente. Por eso es que siempre que hagamos este tipo de cosas, tenemos que darle muchas vueltas si se aplica a nuestra realidad, ¿no? Entonces, acá en nuestro ejemplo tenemos que este bien empezó a depreciarse en el 2021 y tomábamos contablemente el 25% por 4 años hasta llegar a un 100%. En el caso de que optemos por la depreciación acelerada, le vamos a aplicar el 50% y en 2 años estaría consumida la vida útil del vehículo. Hemos acelerado el derecho al gasto. Como ven, en el 2023 y en el 2024 ya no tenemos una pérdida tributaria. Entonces, hay que ir viendo lo que nos convenga, ¿no? Si creemos que somos capaces de generar una renta neta muy fuerte que va a necesitar contrastarse con una depreciación que es un gasto importante, vale la pena. Si no estamos generando mucha renta neta, mejor no nos aventuremos a esto. Y esto es para el 2022. Han salido también otras normas muy similares que van a entrar en vigencia con otras reglas para el 2023, que seguramente también revisaremos en algún momento juntos. Pero para evitar confusiones, estas son las normas que estuvieron vigentes hasta el 2022. Y finalmente, una precisión que también es un detalle importante porque suele pasar que yo olvido, los gastos por servicios de no domiciliados. Es importante tener presente que para deducirlos hay que pagarlos. No hay deducción de pago a no domiciliados sin pago previo. Eso no era así antes, bastaba el devengado y todos los demás requisitos. Ahora además se agrega el pago. ¿Correcto? Entonces, hasta acá conmigo, yo regreso con ustedes para darle el pase a Carlos. Regreso con ustedes en la estación de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Indira. Adelante, Carlos. Buenos días. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, sí se puede ver, solamente ponlo en pantalla completa. Ok, perfecto. Entonces, Ahora comenzamos. sí, adelante. Ok. Otro gasto común que observamos dentro de las empresas es que estas empresas usualmente tienen digamos, a los accionistas, socios, participacionistas dentro de la empresa como trabajadores, ¿no? O en todo caso al cónyuge, a los familiares, parientes de estos accionistas, ¿no? Normalmente, digamos, esta regla de acá no se conoce, pero es bien importante conocerla, ¿no? Que para efectos tributarios, si bien cada trabajador puede tener, digamos, una retribución acorde a su especialidad, para efectos tributarios, las remuneraciones que se establezcan a favor de accionistas, socios, participacionistas o parientes de estos están sujetos a un determinado límite, ¿no? Entonces, si nosotros superamos ese determinado límite, nosotros
potencialmente vamos a tener un gasto no deducible, vamos a tener ciertas contingencias tributarias si es que no llegamos a observar estas reglas de acá que vamos a comenzar a desarrollar, ¿sí? Ok, primero tenemos que verificar que esta regla de valor de mercado de las remuneraciones aplica a accionistas que terminen resultando ser vinculados con la empresa, con el empleador, ¿no? También a los parientes de estos accionistas que terminen siendo vinculados, ¿no? Ok, en primer lugar, ¿quién se consideraría vinculado? El accionista que posea más del 30% del capital social, ¿no? Entonces, si el accionista posee más del 30% del capital social de la empresa, del empleador, en ese caso va a ser vinculado, ¿no? Si tiene algún pariente que trabaje en la empresa, por ejemplo, el hermano, ese hermano también va a ser vinculado porque justamente es pariente de este accionista vinculado, ¿no? Entonces, en ambos casos se van a sujetar a las reglas de valor de mercado, ¿no? Cuando hablamos de parientes, nos estamos refiriendo a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? También acá incluye al cónyuge, ¿no? Ahora, ¿qué otros supuestos también generan vinculación? Cuando el accionista, ya independientemente de si tiene más del 30% del capital social o no, este accionista tiene el cargo de gerente. Si tiene el cargo de gerente, ya es vinculado con la empresa. O si tiene algún cargo de administrador o un cargo similar en el cual tenga la administración general de la empresa, también va a llegar a ser vinculado, ¿no? Se entiende también que existe vinculación, por ejemplo, cuando tiene injerencia en las decisiones de contratación del personal o contrata directamente al personal, ¿no? En ese caso también va a ser vinculado. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso de acá es que existen determinadas reglas para poder llegar a saber cuál es el límite máximo que vamos a poder pagarle a este accionista, socio, participacionista o a su familiar, ¿no? Para eso debemos seguir las siguientes reglas. Como se trata del valor de mercado de su remuneración, en principio lo que vamos a proceder en este caso acá es hacer una comparación. Para ello tenemos que buscar a un trabajador referente, ¿no? Y aplicando las siguientes reglas, una en defecto del otro. Si no podemos aplicar la regla 1, pasamos a la regla 2. Si no podemos aplicar la regla 2, vamos a pasar a la regla 3 y así sucesivamente hasta llegar a la regla residual que sería la regla 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos señalan estas reglas? ¿Okay? ¿No? Digamos que tenemos a un accionista con más del 30% del capital social de la empresa, ¿no? Entonces, ese accionista es trabajador de la empresa y por lo tanto, ese accionista, su remuneración va a estar sujeta al valor de mercado, ¿no? Lo que tenemos que ver para verificar si realmente esa remuneración que se le paga a ese accionista está a valor de mercado es aplicar las siguientes reglas, ¿no? Lo primero, identificar como regla 1 al trabajador mejor remunerado que realice funciones similares a este accionista, ¿no? Si no, si en nuestro organigrama, en nuestra estructura jerárquica no existe alguien que realice funciones similares, nos vamos a la regla 2. En la regla 2 tenemos que buscar al trabajador mejor remunerado entre aquellos que estén en nivel jerárquico equivalente a este accionista. Si no tenemos a alguien que tenga un nivel jerárquico equivalente, nos pasamos a la regla 3. Y en la regla 3 vamos a buscar al trabajador mejor remunerado de nivel jerárquico inmediato inferior, ¿no? Nuestro límite en ese caso de ahí va a ser el doble de la remuneración que se le paga a ese trabajador mejor remunerado que esté en nivel jerárquico inferior, ¿no? Si no llegamos a encontrar a nadie en ese nivel, entonces nos vamos a la regla 4. Y la regla 4 nos dice, vamos a utilizar al trabajador menor remunerado que se encuentre en una jerarquía superior a nosotros, ¿no? Al accionista. ¿Okay? Entonces, ese trabajador menor remunerado, de los que se encuentren en un nivel jerárquico inmediato superior, va a ser nuestro trabajador referente. Nuestra remuneración se tiene que comparar a la de él, ¿no? No podemos superar la remuneración que tenga él. Y en caso no lleguemos a aplicar la regla 4, nos vamos a la regla 5 por descarte, ¿no? Y la regla 5 lo que nos dice es, va a estar dentro de valor de mercado la remuneración que resulte mayor entre comparar 95 UITs o lo que gane el trabajador mejor remunerado dentro de la empresa multiplicado por el 1.5, ¿no? Entonces, vemos cuál monto resulta mayor y ese va a ser el límite, lo máximo que este accionista como trabajador podría ganar dentro de la empresa para efectos tributarios, ¿no?
Digamos que estas reglas de acá podrían ser un poco confusas, pero lo vamos a ver dentro de un ejemplo para que se pueda entender. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros le pagamos al accionista 150 y el valor del mercado solamente era 100, ¿no? Hay un exceso de 50. ¿Sí? Ese exceso para efectos tributarios no va a calificar como renta de quinta categoría. Al no ser renta de quinta categoría, solo para efectos tributarios, no va a ser un gasto deducible. Ese exceso va a calificar como dividendo para ese accionista. En caso se pague, digamos, ese exceso al cónyuge pariente, igual termina siendo mayor dividendo del accionista, ¿no? Lo único que va a variar es cómo se termina pagando ese dividendo, ¿no? Si se paga directamente esa remuneración al accionista, la empresa retiene ese 5% por impuesto a los dividendos sobre el exceso. Si se le paga al cónyuge o a los parientes, el accionista va a tener que pagar directamente su 5%, ¿no? Por impuesto a los dividendos. Ahora, siempre hablamos de un trabajador referente, ¿no? Siempre tenemos que comparar dentro de la empresa con un trabajador referente. ¿Y quién puede ser este trabajador referente? En realidad, puede ser cualquier trabajador que no tenga grado de parentesco con nosotros, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces, un accionista que no sea pariente de nosotros también puede ser un trabajador referente. Nos podemos comparar con él para efectos de determinar cuál va a ser el monto máximo que nosotros vamos a poder deducir como remuneración del accionista vinculado o de los parientes de este accionista vinculado, ¿no? Ahora, un punto importante. Este trabajador referente tiene que haber laborado en el mismo periodo que nosotros. Por ejemplo, si el accionista está desde enero hasta diciembre del 2022, entonces el trabajador referente también tiene que haber estado trabajando de enero a diciembre de 2022, ¿no? Si el trabajador ingresó, por ejemplo, en abril, ese no puede ser considerado referente. Tiene que estar en el mismo periodo de tiempo que el accionista o pariente sobre el cual estamos determinando el valor de mercado de remuneraciones. ¿Sí? Y esta deducción aplica sobre las rentas de quinta categoría, ¿no? Todo este tema de acá, lo que estamos haciendo es determinarlo sobre las rentas de quinta categoría que se paguen, ¿no? Vamos a verlo mejor con un ejemplo para que se pueda entender, para poder, digamos, aterrizar el caso. Tenemos la empresa Inversiones SAC, ¿no? Y nos presenta la siguiente información. Tiene esta estructura organizacional. En la cabeza el gerente general, debajo del gerente general tenemos al gerente de administración y finanzas, al GAF, al gerente de operaciones, y debajo de ellos hay un asistente, un técnico 1, 2 y 3, ¿no? Nos brindan la siguiente información, ¿no? El gerente general es accionista, tiene 10% de las acciones, ¿no? Su remuneración anual es 438.000 e ingresó desde el 1 de enero del 2022, ¿no? El GAF, su remuneración anual es 350.000, ingresó el 4 de mayo del 2022. El gerente de operaciones es hermano del gerente general y tiene una remuneración anual de 200.000, ¿no? Los técnicos tienen una remuneración anual de 90.000 y el asistente del GAF tiene una remuneración anual de 120.000, ¿no? Entonces, en base a esta estructura que tenemos acá, nos consultan, ¿no? Si la remuneración del gerente general se encuentra sujeta a valor de mercado. ¿Ok? Lo primero tenemos que verificar si este gerente general es accionista. Si es accionista, ¿no? Si es accionista o pariente del accionista. ¿Ok? Es accionista. Tiene el cargo de gerente general, entonces ya no resulta relevante determinar si tiene más del 30% del capital social o no del empleador, ¿no? Ya con el hecho de ser gerente general, independientemente de cuánto es su porcentaje en el accionariado, ya va a calificar como parte vinculada. Y por lo tanto, la remuneración que le paguemos a este gerente general se va a encontrar sujeta al valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Entonces, vamos a tener que determinar primero cuál es la regla que le resulta aplicable a este gerente general, ¿no? Para saber cuál es el límite máximo que tendría para deducir como remuneración la empresa, ¿no? Primero, tenemos que basarnos en la regla 1, ¿no? Buscar al trabajador mejor remunerado que realice funciones similares al gerente general. En este caso, no tenemos a nadie que realice funciones similares al gerente general. Entonces nos pasamos a la regla 2, ¿no? Buscar al trabajador mejor remunerado de nivel jerárquico equivalente, ¿no? No tenemos a alguien que esté en un nivel jerárquico equivalente al gerente general, ¿no? Todos están por debajo de él. Entonces, no podemos aplicar la regla 2. Vamos a la regla 3. Vamos a buscar al trabajador mejor remunerado de jerarquía inmediata inferior, ¿no?
el límite, el valor de mercado como máximo será el doble de la remuneración de este trabajador mejor remunerado, ¿no? ¿Sí? Entonces, debajo del gerente general, en la jerarquía inmediata inferior, encontramos al GAF y al gerente de operaciones, ¿no? ¿Cuál es de ellos el que gana más? El que gana más es el GAF, ¿no? Tiene una remuneración anual de 350.000. No obstante, vemos que el GAF ingresó el 4 de mayo del 2022, por lo tanto, no tiene el mismo tiempo de permanencia en el 2022 que el gerente general. Para que exista trabajador referente, tiene que ser alguien que esté trabajando el mismo periodo que el gerente general, ¿no? En este caso, de enero a diciembre de 2022. El GAF ingresó en mayo, entonces no podemos utilizarlo como trabajador referente. Entonces, no resulta aplicable en nuestro caso la regla 3. Nos vamos a la regla 4. La regla 4 es el menor remunerado de jerarquía inmediata superior. Bueno, en este caso, en nuestro organigrama no hay nadie que esté por encima del gerente general, por lo tanto no resulta aplicable la regla 4. Entonces nos vamos a la regla 5, que sería ya por defecto, ¿no? En donde tenemos que comparar qué monto resulta mayor, si 95 UITs o la remuneración del trabajador mejor remunerado multiplicado por 1.5, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles de estos trabajadores termina siendo el mejor remunerado, ¿no? Algunos dirían, tenemos al gerente de operaciones, ¿no? El gerente de operaciones tiene una remuneración anual de 200.000. Pero en este caso, al ser pariente del gerente general, el ser su hermano, hasta el 4º grado de consanguinidad, eso es hermano, ¿no? No va a poder ser trabajador referente, no lo podemos utilizar como trabajador referente. Entonces, solo nos quedarían el asistente y los técnicos, ¿no? De esos 4, quien es el mejor remunerado sería el asistente del GAF, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es al asistente del GAF utilizarlo como trabajador referente y en base a la regla 5 lo que vamos a hacer es determinar qué monto resulta mayor, ¿no? Nuestro monto máximo como remuneración a valor de mercado sería 95 UITs o la remuneración del GAF la remuneración del asistente multiplicada por 1.5, ¿no? El monto que resulte mayor. 95 UITs en el 2022 es 437.000, 120 por 1.5, 180.000. Entonces tomamos el monto mayor, 437.000, ¿no? Entonces, de la remuneración total que se le paga al gerente general, de 438.000, solo es deducible, solo se va a considerar para efectos tributarios como renta de quinta, 437.000, ¿no? Hay un reparo, un exceso de 1.000, ¿no? Ese 1.000, para este gerente general, ya no va a calificar como renta de quinta. Para efectos tributarios, deja de ser renta de quinta categoría y esos 1.000, ese exceso, se vuelve dividendo. Por lo que, en este caso, corresponderá que la empresa lo que haga es efectuar la retención del 5% por impuesto a los dividendos y declararlo sobre ese exceso, ¿no? Ahora, es importante señalar que esta regularización de acá sobre el valor de mercado de las remuneraciones la tenemos que efectuar en el periodo de diciembre, ¿no? En el periodo de diciembre tenemos que verificar si según nuestro organigrama la remuneración que se le ha pagado a los accionistas que terminen siendo partes vinculadas o a los parientes de estos accionistas supera o no el valor de mercado de remuneraciones, ¿no? Y si supera el valor, entonces tenemos que darle tratamiento de dividendo al exceso. Si no lo hemos hecho en diciembre, entonces desde ya se generaron contingencias tributarias para la empresa, ¿no? Uno, porque no retuvo el impuesto a los dividendos cuando correspondía, ¿no? Se aplica multa, intereses moratorios, hay un importe de tributo no retenido que potencialmente la empresa sería responsable solidaria también, ¿no? Ahora, si en la empresa no se ha seguido, digamos, estas reglas, estos límites establecidos, potencialmente van a tener, digamos, potencialmente ya se generarían contingencias tributarias para la empresa, ¿no? Porque ya sabemos que el exceso no es deducible porque no va a ser renta de quinta categoría. Los dividendos no son deducibles, ¿no? El exceso califica como dividendo y por lo tanto no es deducible. Si ustedes lo han deducido, por ejemplo, en el 2021, ya tienen una omisión, ¿no? Han deducido un gasto que no correspondía, ¿no? Si ahora en el 2022 no siguen estas reglas, también podrían tener una potencial omisión, ¿no? Y esas omisiones no solo afectan este ejercicio que están determinando, sino afectan los siguientes ejercicios por la modificación del coeficiente, ¿no? Para los pagos a cuenta, por ejemplo, ¿no? Ahora, otro tema recurrente dentro de las empresas son los gastos de representación.
En estos casos de acá, los gastos de representación son gastos incurridos por la empresa fuera de sus oficinas locales o establecimientos, ¿no? Con el fin de mantener una imagen que permita mantener o mejorar su posición con los clientes, ¿no? Con los actuales o potenciales, ¿no? Incluido obsequios, agasajos, reuniones con los clientes, ¿no? Digamos, estos gastos se diferencian de los gastos de publicidad o marketing porque no están destinados al público masivo de consumidores, ¿no? Es un grupo reducido, específico, selecto, ¿no? Estos gastos de representación están sujetos a un límite, ¿no? Al 0.5% de los ingresos brutos, que en realidad con el reglamento llegan a ser ingresos netos, 0.5 de los ingresos netos, o 40 UIT es el monto que resulte menor, ¿no? Para hacerlo sencillo, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? La empresa Inversiones SAC ha realizado gastos de representación por agasajos a sus principales clientes por la suma de 100.000. En el ejercicio 2022, la empresa tiene registrado ingresos netos por 2 millones. Ok, nos preguntan qué importe de estos 100.000 terminarían siendo deducibles, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuáles son los ingresos netos del ejercicio, ¿no? Son 2 millones, el gasto de representación es 100.000, ¿no? Entonces, tenemos que verificar según la regla, ¿cuál es el límite aplicable, ¿no? El límite aplicable es el 0.5% de los ingresos netos o 40 UITs, el monto que resulte menor. Entonces, en este caso comparamos, 0.5% de los ingresos netos sería 10.000 y 40 UITs sería 184.000, ¿no? Entonces, tomamos el monto menor. Lo máximo que podríamos deducir de esos 100.000 solo serían 10.000 y los 90 los repararíamos, ¿no? Ahora, finalmente, un gasto recurrente en las empresas y que por ahí puedan tener, digamos, las mayores dudas son los gastos incurridos en vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque los vehículos nosotros los clasificamos en dos tipos. Vehículos operativos y vehículos de alta gerencia, ¿no? De dirección, representación y administración, ¿no? Cuando hablamos de vehículos operativos, estamos hablando de los vehículos destinados de manera exclusiva y permanente para el giro de la empresa, ¿no? Tiene que ser un uso permanente dentro de la empresa, ¿no? No podemos utilizarlo parte mediodía en la empresa y otra parte para fines personales, no. Tiene que estar permanentemente utilizado para el giro del negocio de la empresa, ¿no? En este caso de acá, estos vehículos que califiquen como operativos no van a tener límites, son deducibles en su totalidad, porque como se vinculan exclusivamente con el giro del negocio de la empresa, no se establecen algunas limitaciones a su deducción, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a tener en cuenta que sí existen varias reglas aplicables a los vehículos que no lleguen a calificar como operativos, sino que por el contrario terminen siendo de dirección, representación y administración, pertenecientes a las categorías A2, A3, A4, B1.3, B1.4, ¿no? Así, los gastos que estén vinculados a estos vehículos, gastos tales, por ejemplo, combustible, depreciación, retribución por alquiler, por arrendamiento, ¿no? Mantenimiento, seguros, reparaciones, entre otros, van a estar sujetos a los siguientes límites. No es que, digamos, incurrimos en gastos de 20.000 de combustible por todos los vehículos de dirección, representación y administración, y esos 20.000 van a ser deducibles, ¿no? Primero tenemos que verificar cuáles son los límites que aplican y sobre eso llegar a determinar qué parte del monto incurrido va a terminar siendo deducible para efectos tributarios, ¿no? Para eso vamos a tener tres límites. El primer límite es en función a los ingresos netos anuales del ejercicio anterior de la empresa. Por ejemplo, acá podemos ver en el cuadro, ¿no? Quienes hubieran obtenido ingresos netos anuales en el 2021 hasta 70.840.000 soles, van a tener derecho a deducir gastos vinculados a 2 vehículos de dirección, representación y administración. Si tienen 4 vehículos asignados a dirección o a representación, como máximo van a poder deducir solamente los gastos vinculados a 2 de esos vehículos. Los otros gastos vinculados a los vehículos que exceden este número no van a ser deducibles de plano. Entonces vamos a tener que repararlo. Entonces, el primer límite que tienen que ver es en función a los ingresos netos anuales del ejercicio anterior, ¿no? Para saber cuántos vehículos de dirección, administración y representación van a tener derecho potencialmente a deducir, ¿no? Los gastos vinculados a estos vehículos, ¿no? El segundo límite no es que cualquier vehículo de dirección, representación o administración se permite derecho a deducir los gastos asociados a estos vehículos, ¿no? Sino que se tratan de vehículos
cuyo costo de adquisición no supere determinado monto. En este caso, digamos que para vehículos adquiridos desde el 16 de junio del 2019 hacia adelante, cuyo costo de adquisición no supere 26 UITs, y considerando la UIT al ejercicio de adquisición, ¿no? Si el vehículo supera este monto de acá, entonces los gastos vinculados a ese vehículo, aun cuando podamos acreditar que realmente el vehículo se ha utilizado para fines de la empresa, los gastos vinculados a ese vehículo que supere este límite de 26 UITs no van a ser deducibles, ¿sí? Ahora, si el vehículo fue adquirido antes del 15 de junio del 2019, hasta el 15 de junio del 2019, el costo de adquisición del vehículo es de 30 UITs como máximo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un vehículo que está, digamos, en propiedad de la empresa, destinado a actividades de dirección, y no supera 30 UITs, si fue adquirido en 2018, y la UIT en 2018 no superó las 30 UITs, entonces ahí no hay problema, ¿no? Potencialmente podrían deducir los gastos vinculados a ese vehículo, ¿no? No obstante, hay un tercer límite. El tercer límite nos dice solo va a ser deducible el importe de todos estos gastos que resulte de aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a dividir el número de vehículos sobre los cuales tengamos derecho a deducción, según la tabla que vimos en función a los ingresos netos del ejercicio anterior, sobre el total de vehículos de propiedad y o posesión de la empresa, ¿no? Este porcentaje de acá va a ser este porcentaje que determinemos va a ser lo que podamos aplicar sobre los gastos incurridos en los vehículos sobre los que tenemos derecho a deducción. Si bien, digamos, estas reglas resultan un poquito confusas, vamos a verlo en un ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. La empresa Inversiones A cuenta con 5 vehículos, 2 operativos y 3 de dirección, representación y administración. 3 de dirección, representación y administración. Okay. Ya sabemos que los 2 vehículos operativos no tienen límites para su deducción, ¿no? En la medida que sean utilizados de manera exclusiva y permanente dentro de la empresa para el giro del negocio, no hay problema con su deducción. Pero sí tenemos limitación sobre estos 3 vehículos de dirección, representación y administración. ¿Okay? Los ingresos netos del 2021 de esta empresa fueron de 100 millones, ¿no? Y presenta la siguiente información al 31 de diciembre de 2022 de estos vehículos de dirección, representación y administración, ¿no? En total, digamos, por el vehículo 1, el total de gastos vinculados a este vehículo son de 44.000, ¿no? Los gastos vinculados al segundo vehículo serían de 33.000 y los gastos vinculados al tercer vehículo serían de 39.000, ¿no? Entonces, nos consulta cuál es el importe de estos gastos que terminaría siendo deducible, ¿no? ¿Okay? Lo primero que tenemos que ver es verificar la regla 1, ¿no? En función a nuestros ingresos de netos del ejercicio anterior, ¿cuántos vehículos de este tipo, de dirección, administración y representación, vamos a tener derecho a deducción, ¿no? Y en función a la tabla, nosotros solo tenemos permitido la deducción de 2 de estos vehículos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que escoger cuáles de estos vehículos vamos a deducir sus gastos vinculados, ¿no? Gastos vinculados a combustible, mantenimiento, depreciación, entre otros, ¿no? Entonces, para eso vamos a también tener que verificar el segundo límite, ¿no? El del costo de adquisición, que no supere 26 UITs o 30 UITs, ¿no? ¿Okay? En función a la UIT vigente a la fecha de adquisición del vehículo, ¿no? Entonces, vamos por el segundo límite. Observamos que este vehículo, el primero, el de placa BDC 458, fue adquirido en el 2018. Su costo de adquisición fue 130.000. Pero en el 2018, 30 UITs era equivalente al monto de 124.500. Entonces vemos que este vehículo excede el monto de 30 UITs para el 2018. Entonces, este vehículo no es deducible. Los gastos vinculados a este vehículo no van a ser deducibles, ¿no? Entonces, aun cuando tengamos derecho a 2 vehículos para su deducción en función a nuestros ingresos netos, este vehículo de acá no va a ser deducible porque supera el segundo límite. Entonces, solo podríamos deducir los gastos vinculados al segundo y tercer vehículo, ¿no? Los gastos vinculados a 33.000 y a 39.000 soles, ¿no? ¿Sí? Entonces, en total, los gastos sobre los 2 vehículos, el segundo y tercero, que tenemos derecho a deducción, sería en total 72.000, ¿no? 33.000 más 39.000 serían 72.000. Sin embargo,
no vamos a poder deducir íntegramente los 72.000 soles de esos dos vehículos, ¿no? Del segundo y del tercero, sino que todavía tenemos que aplicar el tercer límite, determinar cuál es el porcentaje de esos 72.000 que resultarían deducibles. ¿Y cómo aplicamos para determinar ese porcentaje? Vamos a tener que dividir, ¿no? Número de vehículos sobre los que tenemos derecho a deducción en función a nuestros ingresos netos, 2. Sobre el total de vehículos de propiedad o posesión de la empresa, 5, ¿no? Multiplicado por 100, ¿no? 2 entre 5 nos da 0.4, multiplicado por 100 nos da 40%, ¿no? Entonces, lo máximo que vamos a poder deducir de estos 72.000, que serían los gastos vinculados a los vehículos 2 y 3, va a ser el 40%. Esto es 28.800, ¿no? Y el exceso lo vamos a tener que reparar, ¿no? Repararíamos de estos dos vehículos el monto de 43.200 y adicionalmente repararíamos todo el gasto del vehículo 1, ¿no? Porque no cumplió con la regla número 2 y además porque solo tenemos derecho a deducir como máximo 2 vehículos de dirección, representación y administración, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que reparar. Ahora, ya hemos visto las reglas generales, junto con Indira vimos las reglas generales y también las reglas específicas que aplican a determinados gastos que suelen ser comunes en las empresas, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es un caso práctico de determinación sencillo, simplemente para recordar las reglas que hemos visto de manera rápida. Tenemos la siguiente empresa, Inversiones SAC, cuenta con la siguiente información en el 2022, ¿no? Ingresos de 12.500.000, costos de 4.950.000, gastos de 550.000 y utilidad de 7 millones, ¿no? Una utilidad contable financiera de 7 millones. El detalle de los costos son mercaderías adquiridos de diversos proveedores nacionales que se destinaron a la venta, ¿ok? Ahí no hay ningún problema. Vamos a ir al detalle de los gastos. Primero, tenemos montos por intereses de 60.000, ¿no? Nos señalan que también hubieron ingresos grabados por intereses de 10.000 y el EBITDA del ejercicio anterior fue de 80.000, ¿no? ¿Okay? Luego nos señalan un gasto de 50.000, se tratarían de deudas vencidas por más de 12 meses y debidamente provisionadas. En el 2022 se ha otorgado una prórroga hasta febrero del 2023 por estas deudas, se le ha dado facilidades al cliente. 50.000 por depreciación del 50% de la adquisición de un vehículo eléctrico en el 2021. 90.000 por servicio técnico brindado por una empresa de España, que la retribución se pagará en agosto del 2023, ¿no? 100.000 por remuneración pagada al accionista vinculado a la empresa. El trabajador referente es el gerente operativo, nivel jerárquico inmediato inferior, cuya remuneración anual es de 75.000, ¿no? 188.000 por gastos por reuniones y comidas con clientes. Estos gastos no superan el 5% de los ingresos brutos. 20.000 por gastos en vehículos asignados al gerente general, que fue adquirido en el 2022 por un costo de 132.000 soles. ¿Sí? Tenemos esos 7 gastos, entonces vamos a analizar de manera rápida qué porcentaje de estos gastos sería deducible o no. Primero comenzamos con los gastos por intereses. Nos dicen que el monto por intereses es 60.000, ¿no? Ok. Recordemos que con las nuevas reglas, lo que se deduce no es el interés bruto, el gasto bruto por intereses, sino lo que se deduce es el interés neto, ¿no? Y el interés neto es el gasto bruto por intereses que podría ser deducible, menos los ingresos grabados por intereses, ¿no? Entonces, partimos de que el monto a deducir para efectos tributarios no sería 60.000, sino sería 60.000 menos 10.000, es decir, 50.000, ¿no? Sobre los 50.000 vamos a tener que verificar si esos 50.000 están dentro del 30% del EBITDA o no, ¿no? En nuestro caso, el 30% del EBITDA solo sería 24.000, ¿no? 30% por 80.000 nos dieron el valor del EBITDA, da 24.000. Entonces, de los 54.000 que hemos determinado, 24.000 serían deducibles y 36.000 serían el reparo, ¿no? Estos 36.000 potencialmente podrían ser deducidos en los 4 ejercicios siguientes, ¿no? Deudas vencidas por más de 12 meses y debidamente provisionadas en el ejercicio anterior, se ha otorgado una prórroga hasta febrero de 2023. Como hemos visto, solo pueden ser provisionadas las deudas de cobranza dudosa. No va a ser deuda de cobranza dudosa si la deuda se encuentra prorrogada o renovada o si está garantizada, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a poder deducir nada, ¿no? Vamos a tener que efectuar el reparo por el íntegro de la provisión, ¿no? Depreciación de 50% por la adquisición de un vehículo eléctrico en el 2021. En este caso, eso lo vieron con Indira, ¿no? Vieron la depreciación. Para el ejercicio 2021-2022,
hay reglas especiales de depreciación, ¿no? En base al decreto legislativo 1488, ¿no? En este caso, fue un vehículo eléctrico que se adquirió en el 2021. Tratándose de ese tipo de vehículos, se establece una deducción de hasta 50%, ¿no? Si contablemente está considerado 20 o 25%, no hay problema, la norma te permite, digamos, utilizar hasta el máximo posible, 50%, en la medida que contablemente se haya registrado lo que corresponda, ¿no? 20 o 25%, ¿no? En este caso, ya en el 2021 ya se depreció el 50%, entonces correspondería que en el 2022 también depreciemos el otro 50%, ¿no? Entonces, acá no tenemos ningún reparo. Servicio técnico brindado por empresa de España, pero que se pagará en agosto del 2023, ¿no? Como se recordará, tratándose de servicios prestados por no domiciliados, la regla es que para la deducción del gasto no basta con que se devenga en el ejercicio, sino que se pague efectivamente hasta el vencimiento de la declaración jurada anual respectiva, ¿no? Caso contrario, se deducirá en el ejercicio en que efectivamente se termine pagando, ¿no? En este caso, pasa el plazo de vencimiento de la declaración del 2022, entonces se va a deducir potencialmente en el 2023 si es que se paga en el 2023, ¿no? Pero para nuestra declaración del 2022, este gasto no sería deducible, ¿no? Ok, pues seguimos con los otros gastos, ¿no? Remuneración pagada al accionista de 100.000, ¿no? El trabajador referente es el gerente operativo nivel jerárquico inmediato inferior, cuya remuneración anual es de 75.000, ¿no? En este caso, estamos en la regla número 3, ¿no? La regla número 3 nos dice que el valor de mercado de la remuneración, en base a la regla 3, será el doble de lo que se le pague al trabajador mejor remunerado de la jerarquía inmediata inferior, ¿no? Si ese es el mejor remunerado, entonces lo máximo que se le podría pagar a este accionista en base al valor de mercado sería 150.000, ¿no? Entonces, como se le está pagando 100.000, los 100.000 están dentro del valor de mercado, ¿no? Acá no efectuamos ningún reparo porque los 100.000 están dentro del valor de mercado, ¿no? Si hubiera sido un monto mayor a 150.000, ahí sí repararíamos el exceso, ¿no? Gastos por reuniones y comidas con clientes no supera el 0.5% de los ingresos netos, ¿no? Okay. En este caso, estamos hablando de gastos de representación. Lo que tenemos que recordar es que existen dos límites, ¿no? El 0.5% de los ingresos netos o 40 UITs, el monto que resulte menor. En este caso, las 40 UITs resultan menor. 40 UITs solo son 184.000. Por lo tanto, vamos a tener que tomar el monto menor, ¿no? Y tenemos que reparar el exceso, que sería 4.000. Gastos en vehículos asignados al gerente general. Estamos hablando de un vehículo asignado al gerente general. Potencialmente, este vehículo sería uno de dirección, administración, representación, ¿no? Fue adquirido en el 2022 por 132.000. Entonces, nos preguntan si estos gastos vinculados al vehículo, gasolina, combustible, seguro, mantenimiento, ¿sería deducible? En este caso, la respuesta sería no, porque el valor del vehículo ha superado las 26 UITs. Entonces, cualquier gasto vinculado a este vehículo no va a ser deducible, ¿no? Lo máximo que se permitía era un vehículo que su valor no supere en el 2022 119.600. Entonces, en este caso, reparamos todo lo vinculado a este vehículo por no respetar el límite 2, ¿no? Finalmente, el total de reparos que tenemos sería de 200.000, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra determinación anual? Partimos siempre del resultado contable financiero, ¿no? De la utilidad contable de 7 millones. Sobre esta utilidad contable hacemos las adiciones tributarias, el neteo tributario, ¿no? Adiciones y deducciones. Y finalmente determinamos cuál es la renta neta imponible, la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? En nuestro caso sería 7.200.000, ¿no? Y el impuesto a la renta a pagar sería de 2.124.000, ¿no? Noten que por la mala aplicación de las reglas tributarias, de no respetar estos límites de acá, si bien en la realidad ustedes pueden haber generado solamente una utilidad de 7 millones, para efectos tributarios esa utilidad puede ser 8, 10, 20. Puede terminar siendo algo excesivo en la medida que ustedes no tengan en cuenta estas reglas tributarias, ¿no? Por eso siempre es importante, en estos casos de acá, asesorarse, verificar bien cuál es la correcta determinación del impuesto a la renta, las reglas aplicables, vigentes para este ejercicio 2022, ¿no? Silvia, eso sería todo por mi parte. Correcto. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores. A continuación pasaremos a la etapa de las preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio especial que está orientado principalmente a promocionar criterios técnicos tributarios para la valoración conceptual
de las adiciones y o deducciones realizadas en la declaración jurada anual 2022 con el fin de prevenir y o evitar contingencias tributarias. Para una mayor información pueden escribirnos al correo equipotributario@titl.com.pe como aparece en la diapositiva. Ahora sí, ya estamos con el tiempo justo, o sea que les pedimos por favor a los expositores que absuelvan las consultas correspondientes en muy breve plazo. Adelante, Indira. Listo, Silvia, gracias. Comienzo yo para darle espacio a Carlos para que vea el chat. 1. ¿Cuál es el promedio de tiempo que se toma la SUNAT para visitar una empresa luego de que presenta la declaración jurada anual y cuánto tiempo tiene legalmente? Ya, creo que mencionamos que en un tiempo estimado, normalmente la administración tributaria por impuesto a la renta, en una fiscalización integral, que le llama la norma definitiva, pero en realidad es integral porque abarca todo el impuesto a la renta, más o menos llega como 2 o 3 años después. Ahora, a la pregunta legalmente tiene para determinar la deuda tributaria lo que diga la norma que regula la prescripción para la determinación de la deuda tributaria. En el caso del impuesto a la renta, se cuentan 4 años a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente al en que fue declarado el impuesto a la renta. Esto en traducción implica que a la fecha esté prescrito hasta el año 2016, el 2017 esté próximo a prescribir. Si no hubiera pasado el tema de la contingencia sanitaria que tuvimos en el 2020, recuerden que hubo un momento en que se congeló la vida con el aislamiento social obligatorio. Ya, ahí hay como 87 días. Esos 87 días también congelaron el tiempo para efectos de la norma tributaria. Entonces, si lo normal hubiera sido que el 2 de enero de este año les podamos decir, ya prescribió 2017, no podemos porque tiene que correr ese espacio de días que mencionamos, que más o menos estaría terminando hacia el final de marzo. Al día de hoy solo está prescrito rentas si es que no han tenido ninguna causal de suspensión o interrupción. A nosotros nos fiscalizaron en el 2020, aplicamos impuesto a la renta al subsidio, pero SUNAT no nos avisó. Ya. Sí, pues, es que eso suele pasar que la administración tributaria no nos avisa cuando estamos grabando ingreso de más, pero sí cuando nos estamos tomando gasto de más. Pero en el caso del subsidio, si se están refiriendo al subsidio que se dio también en el estado de emergencia en el año 2020, cuando recién apareció este tema de COVID, ese subsidio no está grabado con el impuesto a la renta para la empresa que lo recibe, ¿correcto? Eso sí lo tenemos bastante claro porque la definición de renta implica que sea renta gravada, aquello que provenga de una relación entre personas que están en el mismo nivel. En este caso, el subsidio lo del Estado, que está muy por encima de todos nosotros, ¿no? Ya, si no le pago a mi matriz en España porque me ha dado facilidades de pago precisamente por la coyuntura, no podré deducir ese gasto efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Al inicio es todos mis requisitos generales para recapitular causalidad, fehaciencia, razonabilidad, normalidad, usar medios de pago, comprobantes de pago, valor de mercado, más el que agregó la norma respecto de ese tema concreto que fue que efectivamente los pagues. Entonces, ante eso no podemos hacer nada y vamos a tener que postergar su deducción hasta que efectivamente sean pagados a la matriz. 4. ¿Qué multa aplica SUNAT en una fiscalización? Puede aplicar varias, pero en realidad la que por excelencia nos aplica y que seguro todos ustedes conocen es la que llaman el 178.1, que es básicamente una multa que está en el artículo 178 del Código Tributario, en el numeral 1, que básicamente sanciona cuando uno omite el pago de impuesto a la renta, que es lo que se origina cuando uno cree que tenía un gasto y no lo tiene realmente, ¿no? Entonces, en el fondo, como lo reparo, hay un impuesto a la renta que dejé de pagar en ese momento y normalmente me aplican esa multa, que es del 50% del tributo emitido, pero si yo mismo lo determino y lo hago voluntariamente, hay un margen de rebaja inmenso, no puede rebajarse hasta el 95% la sanción. ¿Por qué tantas reglas limitan la deducción de intereses? En realidad ese es un tema más o menos histórico, ¿ah? No sé si nos dé el tiempo, pero podemos decir que virtualmente este tema se ha desenfocado, porque en principio estas restricciones eran para partes vinculadas, porque lo que no quería la norma era que el accionista preste dinero
saque intereses de la empresa y encima la empresa tenga un gasto, ¿correcto? Entonces, ahí se crean estas reglas, pero un día al legislador se le ocurrió extenderlas hacia todos y no ha retrocedido. O sea, si queremos resumir lo que ha ocurrido, ¿no? Parece no tener sentido, porque efectivamente estamos en una época donde nos estamos endeudando no porque nos encante, ¿no? Sino porque lo necesitamos para poder seguir haciendo empresa. Pero así está la norma tributaria. Los gastos por recibos por honorarios deben estar sustentados con un informe. Sí, nosotros normalmente lo sugerimos, ¿por qué? Porque el caso del servicio es bien intangible, ¿no? O sea, si estamos hablando de comprar o vender bienes, lo vemos. Pero a un funcionario le decimos, he pagado tal cantidad a un asesor legal. Y muéstrame cómo se materializa eso. Ah, me dio un consejo y tomé una decisión empresarial. Ya, pero entonces eso genera que tengamos que mostrarle el informe, el reporte, la opinión y toda la secuencia. Por eso siempre les vamos a recomendar que todo lo que sea servicios tenga por lo menos un reporte o un informe para que se acredite que efectivamente existió. Porque si no, 3 años después, ni nosotros nos acordaremos y el de la SUNAT puede ser que no nos crea. 8. Si una empresa está liquidada, ¿puede haber auditoría? Sí. En realidad, mientras el RUC esté de alta y mientras la empresa exista en registros públicos, siempre va a poder la administración tributaria buscarla. Y si acaso se liquida y todavía no ha prescrito la deuda tributaria en los términos que mencionamos al inicio, la administración tributaria va a perseguir al liquidador. O sea, la deuda, la SUNAT puede accionar contra la deuda mientras el tributo no esté prescrito. Y ahí hay que ir midiendo los años, ¿no? Nuevamente, para los gastos de no domiciliados, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, ya lo hemos respondido, ¿no? Es lo que mencionamos porque hay una pregunta idéntica al inicio. Carlos, te doy el pase. Desconecta el micrófono, por favor. O conecta el micrófono, mejor dicho. Ya está, sí, ahora sí está, no me Sí. permitía. Ok. Buenos días, en el caso de vehículos, ¿podría utilizar el mismo vehículo tanto para actividades operativas como para actividades de representación? La respuesta es no. El operativo solamente se puede utilizar de manera indispensable y permanente para las labores operativas, no puede combinarse. En todo caso, tendrían que darle tratamiento de vehículo de dirección, representación o administración de manera conservadora. En la empresa no trabajan los accionistas, pero sí sus familiares, la esposa y los hermanos. ¿Se debe aplicar valor de mercado de remuneraciones? Sí, en la medida que ese accionista termine siendo parte vinculada, entonces se debe aplicar valor de mercado de las remuneraciones tanto a los familiares como a la esposa, ¿no? A la esposa y a los hermanos. Tengo vendedores que usan sus propios vehículos y yo les doy dinero para el combustible. ¿Podría deducir estos gastos? Tal como lo mencionan, en principio no. Tendría que haber ahí una cesión en uso primero de parte de los vendedores a la empresa para que la empresa pueda deducir los gastos vinculados a estos vehículos, ¿no? Y bueno, y tener el comprobante de pago por el combustible y todo eso, ¿no? Pero primordialmente la cesión tiene que existir entre el vendedor y la empresa para que pueda tomar los gastos vinculados a ese vehículo. 14. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar valor de mercado de las remuneraciones? Las consecuencias son que va a haber una retención omitida, el exceso califica como dividendo y por lo tanto la empresa tendría que efectuar la retención. Aparte de no haber la retención, aplicaría una multa, ¿no? 50% del tributo no retenido. Si la empresa deduce estos gastos considerando el exceso, ahí va a tener una potencial omisión, ¿no? Una multa del 50% del tributo por pagar omitido en caso se llegue a determinar que esta multa generó un impuesto a la renta menor del que correspondía. Perdón, este exceso del gasto determinó un menor impuesto a la renta que le correspondía, ¿no? El vehículo está asignado al gerente general. ¿Podría calificar como vehículo operativo? Hay algunos casos que sí, pero normalmente los vehículos asignados al gerente general, digamos, estarían normalmente bajo funciones de dirección, administración, representación de la empresa, ¿no? Por lo tanto, se sujetarían a los límites que hemos visto. Si solo se tiene un solo trabajador, la empresa es un solo trabajador y él es el gerente general, ¿qué regla se utilizaría? Ok, eso es un buen punto. Si no existen otros trabajadores, el gerente general es el único trabajador y califica como parte vinculada a ese accionista, es accionista dentro de la empresa, entonces se le va a aplicar la regla 5, ¿no? Lo máximo que va a poder recibir como remuneración serían 95 UITs, ¿no? Eso sería todo por mi parte.
Muchísimas gracias, ya nos ganó el tiempo. Agradecemos nuevamente a nuestros expositores y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna, de hecho, que han quedado preguntas sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias, buena salud para todos y el día de hoy les deseamos a todos un feliz Día de la Amistad. Seguimos adelante. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao.